Recién teníamos una comunicación con el Líbano, donde, claro, salía esta cuestioncita de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así que vamos a repasar un poquitito, si les parece. Fue la primera participación del argentino. Sí. Javier Milei. Sí. Para otros fue su última, como es el caso de Joe Biden, el estadounidense, que ya deja la presidencia. Se despide. Vamos a hacer un repasito. Uno de los que primero fue para Nueva York, donde se hizo esta asamblea general, fue el brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Eso mismo, porque participó incluso en una agenda anterior, así como otros mandatarios, donde eran encuentros previos a la Asamblea General que después empezó formalmente el día martes. Y el brasileño en ese primer discurso, no vamos a poner el de la Asamblea General completo, sino un fragmentito del anterior, ese que tuvo días previos, porque fue ahí, muy crítico, después por supuesto lo repite en su discurso en el marco de la Asamblea Formal, pero muy crítico al rol de las mismas Naciones Unidas. A ver. A pandemia, los conflictos en Europa y en Oriente Medio. La pandemia, los conflictos en Europa y en Oriente Medio, la corrida armamentística y el cambio climático han demostrado las limitaciones de las instancias multilaterales. La mayoría de los órganos carece de autoridad y de medios de implementación para hacer cumplir sus decisiones. La Asamblea General perdió vitalidad y el Consejo Económico y Social ha sido debilitado. La legitimidad del Consejo de Seguridad se reduce cada vez más, que aplica dobles estándares, guarda silencio frente a atrocidades. Las instituciones de la ONU desconsideran las prioridades y las necesidades del mundo en desarrollo. El sur global no está representando de la forma correspondiente con su actual peso político, económico y demográfico. Y ahí le cierran el micrófono a Lula. Primero tipo que... expert en diputados, viste que hacía lo Claro. mismo. Acabo de decir que Antonio Guterres, el secretario... Y bueno, parece. No, me parece interesante. Primero que históricamente Brasil siempre es el país que abre la asamblea formal, la asamblea asambleas, general. Exactamente. Sí. Y después que Lula hace mucho viene con el discurso de la reforma de los organismos internacionales, ¿no? No puede ser que países hoy no tengan acento, por ejemplo, al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Es una demanda que, hay que decir, no es muy bienvenida por algunos países, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China no apoyan, porque entrarían otros países. Son los que están, claro, exactamente. Allí un poquito de Lula da Silva en la previa a esto, discurso que de alguna manera repite después en la Asamblea General, donde, obviamente estaban todos los países y donde se abordaron distintos temas, pero aquí me voy a ir, si tiene Juli Pelliza, le voy a pedir a Javier Milei a continuación. Los gustos en vida. Los gustos en vida, vamos a escuchar al argentino. En este caso, escuchen, porque es bien particular lo que plantea y justamente corre a la Argentina de una política, por lo menos en materia de relaciones exteriores, que ha tenido históricamente. A ver. En algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-nación, ha sido abandonado. Ha sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado. Lo que se está discutiendo esta semana aquí en Nueva York, en la Cumbre del Futuro, no es otra cosa que la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado. Bien, allí de alguna manera traspola esto de la casta política
es como la casta política internacional. A otra dimensión. Sí, una mirada que él ya había aportado, que es esto en contra de lo global, lo de la Agenda 2030, una postura que además han tenido igualmente otros presidentes, en este sentido, claro, también crítico a la ONU, pero de otra manera, no de la misma manera que escuchábamos antes al brasileño, y adoptando claramente, sí, por supuesto, una mirada ideológica, pero quizás lo más interesante es el tramo que vamos a escuchar a continuación. A ver. Esta doctrina de la nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la cooperación de Naciones Unidas en defensa de la libertad. Si las Naciones Unidas deciden retomar los principios que le dieron vida y volver a adaptar el rol para la que fue concebida, cuente con el apoyo inclaudicable de la Argentina en la lucha por la libertad. Sepa también que la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio ni la violación de los derechos naturales de los individuos. No importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución. Por esta razón, queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución, la Agenda de la Libertad. A partir de este día, sepan que la República Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que nos caracterizó y va a estar a la vanguardia de la lucha en defensa de la libertad. Bien, allí la Argentina va a abandonar la posición de neutralidad histórica que siempre pero quizás este es el principal titular, por lo menos era lo más fundamental respecto de una definición política que era clara antes, porque él dice, bueno, yo estoy alineado con Estados Unidos, con Israel, lo dice digamos sin tapujos claramente, y desde ahí separa Javier Milei. Lo que dice respecto al Pacto del Futuro es justamente eso que se firmó antes, el discurso que escuchábamos de Lula da Silva incluso era durante lo del Pacto del Futuro. Sí, la construcción un poco mesiánica, profética, ¿no? Que se pone Javier Milei, el que supuestamente pone a la Argentina, que ni siquiera creo que tiene consenso interno para llevar a Argentina a ese lugar, ¿no? No lo tiene. Claro, definiciones políticas que pueden conllevar aislamiento al país Argentina, como llevó otros países que tomaron la misma postura, como fue el presidente Jair Bolsonaro, por ejemplo, con discurso muy parecido en la ONU. O sea, puede llevar a Argentina a ser un par internacional, como fue Brasil durante los 4 años. Vamos a escuchar la respuesta del colombiano Gustavo Petro, que en su alocución en un momento se refiere a la Argentina. A ver. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas, ellos son los dueños de los medios de comunicación, ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y que debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura gritan ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. Le responde ahí el colombiano, habla de Javier Milei. Ya había hablado hace pocos días atrás de Javier Milei, cuando hubo una manifestación en defensa de la reforma de pensiones que hizo Gustavo Petro en Colombia, y allí se refiere de nuevo a Javier Milei porque dice, miren en la Argentina, claro, que están reprimiendo y quitándoles o vetando la ley de movilidad jubilatoria, no lo dice con estas palabras, y la política que estaba teniendo Colombia, que hace una reforma histórica para Colombia y para la historia que trae justamente respecto al sistema de las pensiones. Hubo muchos temas, por supuesto, sobre la mesa. Venezuela fue uno, como posturas que ya conocemos. Por ejemplo, el chileno Gabriel Boric llevó la discusión sobre Venezuela. Después de eso, Venezuela respondió, incluso, obviamente, Boric en contra de lo que sucede en Venezuela, planteando que es directamente una dictadura. Eso tuvo respuesta, por supuesto, por parte de Venezuela, entre otras posturas de otros países, y por supuesto lo que sucede tanto con Rusia y Ucrania,
como lo que sucede en Oriente Medio. Recién hablábamos con nuestro entrevistado que nos contaba y nos decía, claro, qué pasó ayer, porque ayer fue el último día de oradores. Benjamín Netanyahu, el israelí, fue uno de los oradores en el último día, cuando la sala casi se vacía, pero el día anterior lo habían hecho dos países que justamente tienen mucho que ver con ese conflicto y son los que vamos a compartir breves fragmentos. Por un lado, Palestina, quien está a cargo de la autoridad palestina, que obviamente, como ustedes saben, es una de las franjas en discusión allá, pero bueno, es quien tiene representación a nivel internacional, que es entonces el mandatario de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Y por otro lado, vamos a escuchar luego al representante del Líbano, pero vamos primero con Mahmoud Abbas. Israel ha lanzado una nueva agresión contra nuestro hermano, el Líbano, sometiéndolo a una guerra de genocidio. Exigimos el cese inmediato de esta agresión. Israel ha vuelto a ocupar la franja de Gaza en su totalidad, destruyéndola casi por completo, de modo que Gaza ya no es habitable. Bien, allí escuchábamos, por supuesto, con una traducción, un Mahmoud Abbas que tuvo reuniones bilaterales con varios presidentes. Claro, incluyendo el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, un abrazo bastante afectuoso, se besan la frente los dos, o sea, además son amigos de larga data también. Se reunió también con el chileno, Gabriel Boric. Claro, Chile es uno de los países con mayor población palestina en la región, si no el más, el país con mayor población descendiente de palestinos en la región, y Chile tiene una postura de defensa de Palestina también histórica, que retomó también en este encuentro. Nos vamos al representante del Líbano. Estaba su ministro de Relaciones Exteriores, Abdallah Bouhabib, es el nombre de él. Vamos a escucharlo, por supuesto, en una versión traducida. En vez de estar cansado, Israel, de guerras y conflictos desde hace los últimos 75 años, se radicaliza. Israel tiene una política de agresión. Los walkie-talkies se han transformado en bombas de tiempo para que exploten de forma simultánea, generando la muerte de 17 personas, entre ellos niños y mujeres, y causando miles de heridos, muchos en estado grave, y cientos de desfigurados, mutilados o que perdieron la vista. ¿Cuándo Israel va a dar la oportunidad a la paz? Al menos una vez. Israel, el gobierno y el pueblo de Israel, si quieren tanto la paz, ¿por qué no la eligen? ¿Por qué no la quieren? ¿Por qué no la desean? ¿Por qué no superan sus obsesiones y angustias de seguridad? Basta de las escalas y el riesgo de explosión total de Oriente Medio.